Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foro Íntimo. Esta vez nos visita el doctor Francisco Alberione, presidente del Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba y docente de la Facultad de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental. Bienvenido, Fran. Hola, Fede. Gustazo tenerte con nosotros, una alegría que hayas podido participar. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme. Bien, muy bien, gracias. Bien. Ya viste otros capítulos, así que ya sabes lo incisivo que somos. Eso es lo que me preocupa. Y bueno, si no, no tiene gracia. Vamos. Vamos al frente. Fran, contanos cómo es tu vínculo con el derecho, tu experiencia con el derecho. Has sido mi profe, ya te estoy delatando que sos mucho más grande que yo. Estás en el ejercicio de la profesión y tu compromiso con la abogacía lo has manifestado desde hace varios años desde el ámbito del Tribunal de Disciplina. Contanos un poco tu experiencia. Vengo de una familia abogadil. Madre, hermano, familia, hermana. Con lo cual siempre estuve muy vinculado con el mundillo del derecho y tal vez no lo reconocí como una vocación inicial. Creo que a los 17 años, al menos yo, no estaba preparado en lo más mínimo para definir una vocación. Inercialmente llegué y curiosamente dentro del núcleo, dentro del espectro familiar, cada uno apuntó por un lado distinto. Un hermano en la magistratura, una hermana en el notariado y yo en el ejercicio de la profesión. Me encanta la abogacía, no sé, no tengo más que palabras de agradecimiento para la abogacía. Y 2 de las 3 funciones que nombraste recién están estrechamente vinculadas con la devolución. Qué bueno. Que es la facultad y es el TDA, Tribunal de Disciplinas. Qué bueno. Y eso de la devolución, contame, ¿a qué te referís con eso? Creo que es lo menos que puedo hacer para todo lo que me dio esta facultad de Derecho, esta carrera. Fue fantástica y abrazo la abogacía y la volvería a abrazar. Tal vez hasta vocacionalmente hubiera ido por otro lado, bueno, pero el ejercicio de la profesión fue maravilloso, es maravilloso. La docencia es fantástica. Y Entiendo que lo que estás hablando es desde el punto de vista económico, ¿no? Digo, porque nos van a ver muchos jóvenes. En todo orden. No precisamente. No, a esta altura de la vida uno ya lo mide en todo orden. Muy bueno, muy bueno. O sea, las devoluciones no son solamente lo económico. No, te diría... sí, te decía en broma por eso, justamente, sí. Claro, creo que es la menor de las expectativas. Sí la facultad, sí el ejercicio de la profesión, la relación que se genera con los pares en la interacción profesional es fantástica. Y no hablo de amistades personales, porque prácticamente no las cultivo, pero sí de vínculos profesionales que 30 años después, seguir encontrándote con ciertos pares es un placer que la virtualidad nos robó. Qué bueno, sí. Y hoy reencontrarte con algunos no deja de ser un grado de emoción en algunas instancias y en otras no tanto. Vos sabés que estaba pensando en lo que estabas diciendo, a mí me ha pasado que he hecho grandes amigos con los abogados de las contrapartes. Absolutamente. Por ahí se puede, que no se malinterprete. Digamos, todo lo contrario. De tan bueno el código y la relación de respeto que uno termina el juicio y generas vínculos. Yo me he hecho amigo. Es que por eso te decía, no son amistades personales, claro. Son amistades profesionales, son vínculos profesionales. Circunstancialmente me toca estar interactuando con pares con el tema del Tribunal de Disciplina y con muchos de ellos es un placer volver a estar en contacto, más allá de que la circunstancia que nos toque transitar tal vez no sea la más feliz. Pero siempre, si es bien entendido, si es con una lógica de cuáles son las circunstancias por las cuales nos toca transitar ese camino, es un placer. Fran, ahora nos metemos ya de lleno, ya que volviste a mencionar el Tribunal de Disciplina, y de hecho, en parte, es el motivo de la invitación para que compartas con nosotros tu experiencia. Este programa lo ve, la mayoría son abogados, pero también mucha gente que no es abogada. Me ha sorprendido
que se han interesado por ver las entrevistas y, digamos, para esas personas que no son abogadas, vos serías el que se encarga de tratar de limpiar el nombre de los abogados. ¿Ah? ¿Qué hace el Tribunal de Disciplina? ¿Qué hace el Tribunal de Disciplina? Qué buena pregunta. Y es custodiar, de alguna forma, la eticidad en el ejercicio de la profesión. Los comportamientos que lamentablemente muchas veces se evidencian en los procesos judiciales y que están muy reñidos con los principios éticos de un ejercicio propio. Para el ciudadano común, digamos, el Tribunal de Disciplina se encargaría de cuidar a los cuervos, de que sigan siendo cuervos, o de cuidar que el abogado tenga una buena imagen con la sociedad. A ver, ¿por dónde? Frente a una situación en la cual se pone en riesgo o se pone en dudas el comportamiento de un determinado profesional, existen diferentes disparadores que pueden llevarte a transitar el camino del Tribunal de Disciplinas. Puede ser un cliente que se encuentra insatisfecho por la devolución que le hace su abogado o la no devolución que le hace su abogado. Puede ser un conflicto que se plantea entre pares, entre colegas. Puede ser una situación o un comportamiento que se evidencia frente a una situación en el ejercicio de la profesión y que sea el mismo tribunal o el mismo juzgado el que remite. O sea, la cuestión del Tribunal de Disciplina se activa por diferentes mecanismos. Cualquiera de estos tres que te menciono, y hay una serie de opciones más, generan que el Tribunal de Disciplinas entra en acción. Te corrijo con algo que dijiste. Yo vendría a ser el quien maneja o quien está... Estoy circunstancialmente en la cabeza de la institución, pero quede claro que no pasa por nosotros, por lo que es la composición de la sala primera. Son 7 salas. Sí. Una sala 1, que es la que ejerce el control, la representación institucional del Tribunal de Disciplina, y después 6 salas, compuestas por 3 miembros cada uno, en total somos 21, que ellos sí son los que, habiendo pasado el control de admisibilidad formal que realiza la sala 1, le hace que la denuncia tenga un mínimo asidero, tenga una mínima base fáctica real, pasa a una sala que va a ser la que realmente va a entender y que va a sustanciar esa actuación o ese hecho denunciado, recayendo finalmente una sentencia, que puede ser una sentencia de tipo administrativa, por supuesto, claro, que puede ser desde una absolución a una sanción que vaya desde un apercibimiento público, un tirón de orejas, hasta la suspensión de la matrícula por 6 meses en determinados casos muy puntuales que no vienen al caso. Bien. Y contanos, Fran, en tu experiencia integrando el Tribunal de Disciplina, ¿algún caso que te haya sorprendido? Sin, obviamente, obvio. Cuidando todo el secreto. Así es que se puede contar, ¿no? A ver, obviamente que las causas tienen carácter de reservado. Los excesos en el ejercicio de la profesión, absolutamente innecesarios, y es parte de que, y si bien no es lo que más me sorprende, es lo que más los excesos en el ejercicio de la profesión. Pero no solamente en la expresión, que puede ser verbal o puede ser escrita, sino en las vejaciones o en los maltratos innecesarios a los cuales se someten los pares en forma absolutamente innecesaria. Por ejemplo, ¿qué? Las amenazas, las extorsiones, las negociaciones. Ayer lo conversábamos con un par y negociaban formular una denuncia por una violación. Terrible. Qué bárbaro. Bueno, pero ya es una cuestión penal. Obvio que eso termina en la justicia del crimen. Claro. Eso termina con una remisión a la justicia del crimen. Pero tener que encontrarnos con este tipo de situaciones que no es una, sino es un común denominador. La violencia en el trato con el que se está
ejerciendo la profesión, es algo que evidentemente está marcando la nueva realidad. Hace 10 años, cuando entré, había era muy común las cuestiones en los procesos laborales, cuando había un cambio de patrocinio, entonces claro, yo te revocaba el poder a vos porque negociaba con el otro abogado para que hicieran un acuerdo más beneficioso a los intereses de la demandada, de la empresa. Eso ha perdido de alguna forma vigencia o ha perdido actualidad y sí se está generando esta figura de los excesos. Y viene por todos lados, desde las falsas denuncias, con la cuestión de género, con la cuestión... Hay una serie de elementos nuevos en el derecho que lamentablemente la 5805, que es la ley que regula la ley de colegiación, no lo contempla. Es una ley de 50 años, es una ley que fue concebida en otra realidad. Claro. Y si bien hubo proyectos de modificarla, la pandemia o la virtualidad volvió a tornar abstracto ese proyecto y volvió a tornar abstracto esta posibilidad de visibilizarnos los unos a los otros que teníamos. Antes nos reconocíamos no solamente por los nombres, sino también por decir, che, ¿te acordás quién soy yo? Fulano, claro, de tal o cual circunstancia, que la virtualidad te lo sacó. Es muy variado el escenario. Y entonces la forma de, lo que más te ha llamado la atención es esa manera los excesos. Los ejercicio. Los excesos en el ejercicio de la profesión. Entre colegas y respecto de colegas con sus clientes. Los excesos en todo orden, Fede. Bien. Los excesos en todo orden están distorsionando nuestras formas de interactuar. La forma de tratarnos entre pares Fran, y entre... Te hago otra pregunta, perdón que te interrumpo. ¿Tienen más o menos medidos los fueros? ¿Dónde serían los más antiéticos? ¿De dónde provienen la mayor cantidad de faltas? Me vas a decir del derecho civil, puede ser porque hay más, los que más ejercen en civil, ¿no? Te diría que probablemente, es una pena decirlo, en la cuestión de familia. En familia, mirá vos. En la cuestión de familia. Por las visceralidades de los temas que se tratan, los contenidos, o sea, la cuestión civil tiene siempre un contenido que no deja de ser patrimonial y de alguna forma lo reduciríamos a es solamente una cuestión de dinero. Claro. Digamos que en tu experiencia la mayor parte de los conflictos que llegan al Tribunal de Disciplina provienen del fuero de quienes litigan en el fuero de familia. Es un termómetro. Bien. Es un termómetro que va variando y que te decía a lo mejor 5 años atrás o 6 años atrás transitaba mucho en la cuestión del derecho laboral y ese tipo de denuncias. Con la virtualidad y con los excesos y con la falta de oportunidad de interactuar, la gente ha perdido un montón de filtros, claro, que antes eran muchísimo más medibles. Hoy pareciera que en la individualidad de un trabajo frente a la computadora te permite excederte o te permite exaltarte o ofender. Y lo terrible es que muchas veces es involuntario o muchas veces no se dan cuenta. Eso es nace solo, claro. Estoy pensando lo que me estás diciendo, qué interesante el fenómeno, porque años atrás creo que estaba, como vos decís, el problema en revocar una defensa sin avisarle al colega. Y eso capaz que hoy ya está, hoy está permitido. Hoy eso ya es moneda corriente, no llega como denuncia. Es que antes se entendía que tenía que haber una carta de documento, que despacharla en el correo, llevarla hasta el... Uf. Bueno, pero por una cuestión de código con el colega, al menos un llamado telefónico, si era alguien conocido, le avisabas, che, voy a asumir la defensa. Además, antes te tenías que reducir a la remisión de una carta de documento. Claro. Lo cual significaba que lo tenías que mandar al cliente, a que fuera a la oficina de correo, en horario que estuviera abierto, gastar una cantidad significativa de plata para notificar una carta o documento que tal vez no llegaba a destino. Claro. Hoy es un WhatsApp. Directamente. Sí. Y todas estas individualidades o virtualidades
han llevado a que la gente utilice esos medios indiscriminadamente sin tener prácticamente ningún filtro. Claro. Y en esa falta de filtros es donde se producen muchas veces las omisiones o las infracciones que, si fueron intencionales, enhorabuena, se te cargo. El problema es cuando no se dan cuenta, cuando no lo advierten. O sea, después están todas las causales. Yo te decía recién que la ley 5805 es un tanto vieja. Pero, perdón, pero el tribunal se las rebusca para encontrarle la vuelta. Ah, pero no me spoilees, déjame que te cuente. Se las rebusca para... Déjame que te cuente, si no... Sí, perdón. Las causales del 21, o sea, tenés por un lado el artículo 19, son los deberes, las causales, el artículo 21, que son las causales objetivas, pero después tenés el artículo 50, que es la causal subjetiva, y es la falta de decoro. Claro. ¿Qué es el decoro? Y ahí entramos. Claro, depende del año, depende en qué año estamos. Somos abogados, escuchaba uno de tus programas, somos abogados las 24 horas del día, somos abogados un rato mientras ejercemos la profesión. Bien, todos los elementos y todos los contextos en los cuales uno ejerce la profesión son susceptibles de ser tabulados. Obviamente que no los que corresponden al fuero íntimo, obviamente, pero sí es algo que también muchas veces terminás teniendo, sin tener la posibilidad de sancionar, por falta de pruebas. Claro. La discusión que podríamos llegar a tener vos y yo como pares, si esto no fuera la circunstancia de estar frente a una cámara, es absolutamente diferente a si vos y yo estamos solos en una reunión y yo te estoy amenazando con que si no accedes a tal o cual pretensión mía, tengo para meterte acá, no te olvides, a la derecha de mi escritorio, la denuncia penal por violación. Eso, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo acreditás frente a una denuncia? Salgo yo, me está extorsionando, me está presionando coactivamente para que negocie en tales o cuales términos. Y esta es una conversación de ayer, y decir, no, por favor, urgente a la justicia del crimen, pero la falta de pruebas torna muchas veces abstracta la posibilidad de sancionar. Para los ojos de la sociedad, el Tribunal de Disciplina es de los que no hace nada. Cuando no tenemos elementos o cuando no hay elementos para hacer, o para probar o para demostrar, no se puede hacer mucho más. Tenemos un principio de inocencia por ante todo. Y tenemos 21 vocales ad honorem que están exponiendo su ejercicio de la profesión o su relación con algunos pares por una cuestión que no es susceptible de ser demostrada y con todos los riesgos y segundas consecuencias que eso puede traer aparejado. Es muy comprometida la función que cumple el integrante del TDA. Fran, estaba pensando, mientras estaba escuchando, he visto en varias ocasiones como que le están pisando la actuación del Tribunal de Disciplina a muchos magistrados, imponiendo sanciones. En juicios he visto que jueces imponen sanciones. Por ejemplo, a mí en un juicio, por cómo me expresé en el juicio, me dijeron, si seguís así, te vamos a imponer una sanción. Entonces yo dije, ¿cuál? ¿Dónde está mi falta? Díganme, señores jueces, en una cámara. ¿Cuál es mi falta? El decoro. Díganme dónde está para que yo me pueda defender. Díganme qué me están acusando para que yo me pueda defender. Es el decoro. Y no lo volvemos a decir. Me dijeron, bien autoritario. Claro, ¿no? Pero digo, y no lo pregunte de nuevo. Claro, me dijeron, la forma no es propia del decoro. Yo digo, a ver, no tenemos una ley y si me estás acusando de algo, decime qué me estás acusando, no me digas que me vas a sancionar. Pero lo he visto, digamos, me pasó en carne propia y he visto que a otros colegas ya directamente tribunales le han aplicado sanciones.
La naturaleza jurídica de la sanción que prevé la ley y lo que prevé el Tribunal de Disciplinas tienen distinta naturaleza en principio. Unas son sanciones de tipo... para enderezar el juicio, el juez, como director del proceso, para sostener, ¿o no? Sostener el normal desarrollo del juicio. Pero vos viste cómo se puede distorsionar un concepto y se puede sobreentender o desentender algo. Para. Vos me estás queriendo decir que en el derecho no hay blancos ni negros. Todo es gris. Me inclino más por lo gris que por el blanco y por el negro. Por más que sea blanco para todo. Estás en el mundo del derecho, no existe la eso. Alquimia en su estado puro. No existe, en el mundo del derecho teníamos la famosa mitad de la biblioteca para un lado, la otra mitad para el otro. Y sigue existiendo y existe una tercera biblioteca cuando en muchas oportunidades vos te encontrás con resoluciones judiciales que parece que no hubieran leído ni lo que dice una parte ni lo que dice la otra. Y no me refiero a nadie en particular, sino generan su propia posición. Y uno se queda mirando diciéndote, ups, no entendí. Pero eso hace también de que hoy, antes de iniciar un pleito y de que antes de iniciar un proceso, creo que amerita una concienzudísima conversación con el cliente para saber si está dispuesto a transitar las vicisitudes que un juicio significa. Claro. Y cuando hablo de esto no hablo de la cuestión económica, hablo de la cuestión emocional, hablo de principalmente, esa para mí también. Absolutamente. Tuvimos hace un tiempo una conversación por un tema que... Minúsculo. Y cuando yo le tuve que decir al cliente que no iba a llevar esa causa porque no iban a tener la capacidad de aceptar o de entender de que el juez le iba a decir que corrían serios riesgos de escuchar lo que sus oídos no querían oír. Claro. Era como que, ¿cómo? No entendemos. Yo te lo explico. Claro. Hay una emocionalidad que uno tiene que estar dispuesto a sostener. Pero ¿cómo? ¿Sos mi abogado si para eso te pago? Sí, digamos. Precisamente porque te estoy cuidando, claro. Porque te estoy protegiendo, porque no te quiero exponer. Claro. Porque pareciera es muy adolescente o es muy juvenil envalentonar a alguien a que se embarque en una hazaña, en una empresa, en una acción judicial que puede terminar teniendo resultados tan adversos que para cuando los tiene no son ni oportunas, ni en el momento oportuno, ni satisfacen, ni es el momento oportuno, y generalmente viene acompañado de un contenido económico que parece ser que va de retro Satanás. Nunca nadie me había hablado de ello. Amigo, esto no es beneficencia. Claro. Pero todo eso termina siendo otro común denominador, otra cuestión que muchas veces termina formulándose una denuncia en el Tribunal de Disciplina porque diciendo, y el abogado encima pretende cobrar. Pues sí, hombre. En lo lógico ha estado trabajando durante cuánto tiempo para que todo esto funcione o todo esto se resuelva. Claro. Y no es que el abogado no le haya hablado de los honorarios, sino que cuando el enojo pasa por la cuestión, cuando tengo que canalizar el enojo, cualquiera de las vías o el Tribunal de Disciplina es un excelente camino. Claro, tal cual. Digamos, otro mecanismo para... Un intento extorsivo, claro, y otra vez lo impropio. Es decir, sí, por supuesto que trae una consecuencia económica. ¿O usted pensó que esta aventura iba a ser a costo cero? ¿Cuántos años litigaste? ¿Cuántos años ejerciste? ¿Cuánto desgaste generaste? Bueno, pero el proceso, digamos, pensando en voz alta, ¿cómo es el procedimiento del trámite cuando es entre abogados? Hay una parte que está disponible, que es la instancia del tribunal arbitral, digamos, hasta el reclamo que se hacen entre colegas en el ámbito de los colegios de abogados. Estamos hablando de ética. Sí, el tribunal arbitral en la cuestión ética. Sí, perdón, no entendí. Digamos, de los conflictos que pueden darse entre abogados. Sí. Mientras esté tramitándose
la instancia previa, digamos, prejudicial, si se quiere, mal llamado, Sí, digamos, sí. ¿no? En los colegios de abogados, hasta ahí se puede correr, se puede negociar. Pero cuando el tribunal arbitral se cerró la instancia... Si seguís la jurisprudencia histórica de... Estoy tomando nota. La jurisprudencia histórica te dice que por más que las partes se avengan y lleguen a una amigable composición en la sede del tribunal arbitral y se remite al tribunal de disciplina, no exime de que sea bien. objeto de estudio. Entiendo que esta tendencia, si vamos a la solución, a los métodos alternativos de solución de Perdón, conflictos... Fran, pero el directorio del colegio es el que te decide si te manda o no. Si se archiva y a mí no me llega Claro, por nada, eso no te digo, bueno, nunca me pude enterar. A eso es lo que iba. Pero si el conflicto nació en el TDA y fue un conflicto entre dos letrados que se denunciaron y nosotros por el principio de la 5805, al tratarse de un conflicto entre pares, lo tenemos que remitir al colegio de abogados, Sí. al cabo de 3 meses creo que son, si no hubo un acuerdo, nosotros lo abrimos de oficio. Claro. Esa remisión que en la doctrina, que en la jurisprudencia y en la doctrina histórica dice de que no exime a que se volviera a abrir no que se volviera a abrir, de que se continuara investigando si no hubo violación a los principios de la 5805, a mi entender, si existen tantos métodos alternativos de solución de conflictos, ¿cómo no le vamos a dar a la solución si los pares se entendieron, si los pares se ofrecieron disculpas o se retractaron de la forma que fuere? ¿Cómo no le vas a dar la oportunidad de una dispensa en sede administrativa? Es como ser más papista que el Papa. Puede lo más, puede lo menos. Si las partes... Existen instancias como la probation en sede penal que con el reconocimiento de un hecho te libera de una serie de consecuencias. ¿Cómo no le vas a dar a una falta o a una acción de ese tipo una naturaleza conciliatoria y decir lo vamos a archivar? Pero eso es una cuestión muy personal. Sí, yo soy crítico, creo que lo hemos charlado en otra ocasión con el trámite en el Tribunal de Disciplina, justamente porque esa oficiosidad que tiene, esa oficiosidad que tiene el Tribunal de Disciplina muchas veces atenta con la defensa en ciertos casos. Pero a su vez es dispositivo de otra forma. Es una mezcla, es un híbrido de proceso civil. Bueno, capaz que hoy, como es el proceso oral, hoy civil. Es que ahí va. Está bien. Ahí va. Yo no estoy de acuerdo cómo se sustancia el proceso civil hoy, porque las partes disponen hasta Pero dónde van a vamos a avanzar. los lineamientos. Vamos a la impronta de cuál es la dinámica con la cual se están moviendo los procesos civiles, penales, laborales. Tienen una naturaleza que es muchísimo más dinámica y me parece que... ¿Salvo cuál? Los ambientales. Te tenías que meter. Soy profe de... Sí, pero estaba en modo tribunal de disciplina. Sí, dale. La impronta que está teniendo, la dinámica que están teniendo los procesos judiciales, lleva a ese tipo de soluciones alternativas. Claro. Y esto tiene más de 25 años con la mediación, con las instancias prejudiciales, con todo. ¿Cómo no le vas a dar a un par de colegas que a lo mejor se excedieron y se encontraron frente a la vehemencia de una circunstancia que los hizo excederse o que lo hizo... No le vas a dar la posibilidad de retractarse. Claro. Lo terrible es cuando no te diste cuenta y seguís convencido de que todas tus expresiones y todos tus términos... Es lo que correspondía. Era lo mínimo cuando no ofendiste a nadie. Ahí me preocupa. Fran, te otra pregunta. ¿Vos creés que el Tribunal de Disciplina es riguroso con los abogados como el Tribunal de Ética con los magistrados con los magistrados? No me animo a comparar. Bien. Sí te puedo decir que el trabajo
la dedicación con la cual se trabaja dentro del TDA, la dedicación y la escasez de recursos con que se trabaja en el TDA, lo hace realmente muy valorable a toda la actividad, porque se echa mano a recursos hay muy pocos recursos, es muy austero el presupuesto del TDA, y tener que trabajar con pruebas o con pericias que muchas veces tienen costos, como son las pericias informáticas, como son pericias que demandan un costo y que lo tiene que absorber el mismo presupuesto del Tribunal de Disciplina, se hace muy difícil. Entonces, hay mucha carencia de recursos económicos. Me parece que el Tribunal de Ética Judicial cuenta con muchísimas más herramientas o con muchísimos más instrumentos para trabajar con mayor comodidad o con mayor probidad. Pero se trabaja muy concienzudamente. De eso tengo la convicción, porque llevo varios años en la función y lo noto precisamente como es función de la Sala 1, el manejo de estos recursos, detectar de que muchas veces lo que no se puede también es por una falta de presupuesto. Claro. Me imagino entonces que no es lo mismo juzgar una falta disciplinaria en Córdoba a un matriculado de Córdoba que a uno de Winca Renanco, por ejemplo. No, porque ahí no te olvides que esto es de toda la provincia. Por eso te digo. Y a ver. ¿Cómo te llega? No, eso te diría que es lo más saludable que tiene la 5805, que fue la creación de un tribunal de disciplinas único dentro de la esfera de la provincia de Córdoba, con lo cual todo se sustancia en sede capital, en Córdoba capital. El hecho sucedido en Winca Renanco es remitido al TDA y todo se sustancia acá. Eventualmente se trabaja, y para eso sí ha servido mucho la virtualidad, con lo que son las audiencias virtuales, con lo que son los testimonios virtuales de las personas que estuvieron involucradas. No, te diría que en ese sentido el interior goza mucho, de mucha salud, en el sentido de que si esto se tuviera que tramitar o sustanciar dentro de los tribunales de Winca Renanco, habría muchísima más... Dije Winca por así, Winca, un punto más remoto de... Muchísimo más compromiso entre las partes, porque tenés toda la cuestión relacionada con la vecindad, con el parentesco, con el vínculo, que al estarse tramitando en una jurisdicción como Córdoba, todo esto pierde la imparcialidad que podría tener en una sede local. Y en sedes judiciales donde son más chicas, por ejemplo, de vuelta Winca o Cura Brochero, ponele, que también lugar más chico. ¿También hay conflictos o se dan más en ciudades más grandes los...? No, variadito. El popurrí es... podría decir que dependen las zonas, los contenidos, pero eso está muy vinculado con los prototipos de situaciones que se generan. No, hay jurisdicciones que son más beligerantes y circunscripciones que son más... Te voy a hacer otra pregunta que, hablando de... ¿Hay cuestión de género también en las faltas? Por supuesto. ¿Son más las mujeres que los varones? No. A ver, ¿que hay cuestión de género? Por supuesto. ¿Quiénes son los que más cometen faltas? A ver, no lo pensé nunca. Me parece que hay más varones litigantes. Bien. Más varones matriculados. Claro. Me parece, no tengo analizada la composición de la matrícula, claro, pero me parece que son más los varones que ejercen la profesión que las mujeres. No por una cuestión de dónde más o dónde menos. Claro. O de qué género más o menos. Fran, bueno, y te hago ya la pregunta académica y vincularlo también con tu función del Tribunal de Disciplina. Vos das clase, digamos, compartimos la misma materia. Fuiste mi profe de... ¿Te gusta recordarlo? Pero obvio, vale. No, pero
Bueno, pero no cuente. En esa época no era derecho ambiental. Era agrario. Era derecho agrario, derecho forestal agrario. y minero. Era el plan. Claro. Era el programa anterior. Claro, por eso me dedico al derecho ambiental. Porque como tuve tan mala formación, base, me tuve que no existían las currículas. no estaba en la currícula, era de la cátedra A. Estaba en la A. Era así, ¿no? Es como que era la costumbre de que la cátedra A le daba ambiental. Pero en la B, de González. Pero creo que no teníamos ni siquiera programa. Claro, pero, ni siquiera el digamos, programa lo Era contemplaba. como una cuestión de costumbre, me parece. Sí. Que no estaba. No sé si era así, pero. Ponele. Fue hace mucho. Hace mucho. Prescribió. Bueno, lo que te decía es que en el último año de la profesión, si vos notas algo en la forma de ser de los estudiantes, cómo se paran frente a los exámenes parciales, los exámenes finales, que vos observas algo que ya te haga ruido sobre cómo pueden llegar a ejercer la profesión. Sí, claro. Por ejemplo. Que yo soy más viejo. Ya los veo. Ya los veo. Ya no, es que. La forma de la cabeza. El proceso. Lo ambrosiano, lo tuyo. Hay algo que sí lo vengo notando en los últimos 10. Es mucho mayor mi aprendizaje con ellos que lo que yo le enseño a ellos. Son las nuevas generaciones. Son discursos, esto es muy viejo mío, pero yo escuché hablar a mis abuelos de mis padres que la generación estaba perdida. Escuché a mis padres hablar de nosotros que éramos una generación perdida. Escucho a nuestra generación hablar de sus hijos como una generación perdida. No es una generación perdida, es una nueva generación, claro, con toda la impronta que trae esa nueva generación. En esa impronta vienen estos excesos. En esa impronta viene todo lo que uno no admite, como era en alguna época no sentarse en una mesa de examen con corbata. Y esta entrevista no hubiera existido en una circunstancia 5 o 10 años atrás, claro, sin una corbata mediante. Claro. Y hoy ninguno de los dos lo estamos utilizando. Esas son las nuevas improntas y las nuevas tendencias. Entonces, de los chicos lo que hay que hacer, además de exigirles, hay que aprender. Hay que aprender y hay que aprender muchísimo. Y uno aprende de niños de 5 años y uno aprende de niños de 15 años. Y ni hablar de cuando alguien está transitando las últimas partes de una carrera universitaria que tiene una formación que, te guste o no te guste, prácticamente es un par. Mis clases, y eso lo hemos conversado, sí. Comienzan siempre con la próxima instancia en la cual probablemente nos veamos, seamos pares. Hoy nos toca cumplir una función que es la de transitar este último cursado. Ni yo soy su amigo, ni soy su docente, nada más. Pero nos va a tocar, y creo que te debe haber sucedido, ser pares de alguien que fue alumno tuyo. Claro, sí. Y encontrarlo es lo más saludable que te puede suceder, más allá de que tenga un discurso o que tenga una cuestión jocosa inicialmente porque hubo un vínculo anterior. Pero la suerte que tenemos de dictar una materia en el último cuatrimestre de un cursado intenso que vienen haciendo los chicos, exige que les prestes un poco de atención, porque nadie llega a 45, creo que son las materias, ¿no? 50. No, sí. 50. Las que fueren. Nadie llega a 40 y pico materias o a 3/4 partes de la carrera sin tener una formación o una mínima formación. ¿Te guste o no te guste? Eso es otra cosa. Claro, el formato es otra cosa. La idiosincrasia es otra cosa. Pero el aprendizaje es nuestro, al menos para mí, es mío, yo aprendo de ellos. Sí, es simbiótica la relación. Sí. Pero antes era más par. Ahora lo entiendo cuando les pido que me expliquen algo y lo que uno trata de hacer, trata de inculcar es que alguien pueda tener un razonamiento lógico. No importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Dame un razonamiento lógico de tu perspectiva. Si me la lográs dar y si me la lográs sostener, más allá que yo esté de acuerdo o no, es otro capítulo y es otra historia y me pueden decir lo que mis oídos no quieren escuchar, pero si el razonamiento es válido, chapó. Claro, tal cual. Que es ni más ni menos que tener sentido crítico. Obvio. Que eso es lo que siempre lo hemos conversado mucho. Lo hemos conversado mucho. Tal cual.
Fran, bueno, y para ir cerrando ya, contame alguna pregunta que es muy común, que lo hago con los entrevistados, es si a lo largo de tu carrera, no solamente tu paso por el Tribunal de Disciplina, sino como abogado, has tenido en tus desencantos, que es obvio que los tenemos todos con la profesión, si has dejado de creer en la justicia. No puedo no creer en la justicia. He tenido cantidad de desencantos, pero es lo que más se acerca a la equidad. Es lo que es la mejor herramienta, o es como la cuestión de la democracia como forma de gobierno. Claro. O sea, ¿es la mejor? No, pero es la que más se asemeja. Claro. Y por eso la abrazo. La tengo a la abogacía como... No me reconozco sin ser abogado. Claro, sí, sí. Lo tengo en mi ADN. Bien, Fran. Bueno, para ir cerrando, Fran, ¿te has sentido cómodo? Muy. ¿Muy cómodo? Bueno, muy. Esa era la idea, hasta que va a llegar la otra pregunta, que es para incomodar. Ah, no, ponerle corte. Fran, te vamos a hacer la última pregunta. Que sea fácil. Que es muy fácil, es sencilla. Esto como cuando tomamos exámenes, que estamos ahí con la lapicera en la mano, estamos con la lapicera y no sabemos todavía. No lo soltamos al alumno. ¿Quién sos cuando nadie te ve, Fran? El tipo del perfil más bajo que te puedas imaginar. Me encanta el silencio. No me alcanzan las horas que tengo de silencio en el día para todas las ideas que tengo en la cabeza. Las armo, las construyo, las elaboro, y probablemente la mitad no llegan a mucho, pero es raro que algo en mí no sea previamente procesado. Me conecto mucho con el deporte. Me conecto mucho con la actividad física. Y con el mandato de mi familia, ¿no? Estamos en esta vida para ser felices. Si no sos feliz, no estás equivocado. Y me lo enseñó mi viejo, que era el único no abogado de todo esto. O sea, que ser reconocido como alguien, como una buena persona. Bien. Creo que ahí me veo. Excelente, Fran. Me encantó la respuesta. Coincido con tu punto. Para cerrar, nos quedan solamente los regalos. Como todo entrevistado que pasa por Foro Íntimo, le hacemos obsequio de 2 regalos. Uno de la librería Alberoni, que nos apoya este programa, para que saques un libro de ahí de la librería, que nos dan de regalo a la librería. Y el otro, que es un regalo simbólico, que es, no te voy a preguntar, porque ya sabes qué es un cincel, que simboliza la inteligencia. Esculpir. Tal cual. Esculpir. Para esculpir, para tallar, para labrar, para moldear, sobre todo para moldear, para que toda esa fuerza, esa energía que tenés, que la has volcado en tus años de profesión, tanto en la profesión como en la vida académica, en el Tribunal de Disciplina, en el ejercicio profesional y en la vida en general, sea aplicada con inteligencia. Entonces el cincel simboliza eso. Muchísimas gracias, Fede. En el nombre tuyo. Gracias, Fran. Gracias por venir. Mil gracias. Un gustazo, ¿eh?